Un mecánico mendigo le prestó su bicicleta a una extraña. 2 días después, su destino cambió. El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Monterrey, pintando sombras alargadas en el pavimento, mientras Rodrigo Sánchez pedaleaba su vieja bicicleta por la avenida Constitución. A sus 38 años, sus manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de 2 décadas trabajando con motores, pero los últimos 8 meses habían sido los más duros de su vida. Desde que el taller donde trabajaba cerró por problemas financieros del dueño, Rodrigo había caído en una espiral descendente que lo llevó de ser un mecánico respetado a vivir en un cuarto rentado de 3 por 3 metros en la colonia Independencia, sobreviviendo con trabajos esporádicos que apenas le daban para comer. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Rodrigo había comenzado como aprendiz de mecánico a los 16 años en el taller de Don Emilio, un maestro de la vieja escuela que le enseñó que cada motor tenía su propio lenguaje y que un buen mecánico debía escuchar antes de actuar. Durante 20 años, Rodrigo perfeccionó su oficio hasta convertirse en uno de los técnicos más solicitados del sector automotriz de Monterrey. Los clientes pedían específicamente que él atendiera sus vehículos, especialmente cuando se trataba de problemas complejos que otros mecánicos no lograban resolver. Su especialidad eran los sistemas de inyección electrónica y las transmisiones automáticas. 2 áreas que requerían no solo conocimiento técnico, sino también paciencia y intuición. Todo cambió cuando la crisis económica golpeó fuertemente al sector. El taller mecánico San Pedro, donde había trabajado los últimos 12 años, tuvo que cerrar sus puertas cuando el propietario no pudo pagar las deudas acumuladas. Rodrigo intentó encontrar empleo en otros talleres, pero la situación era la misma en todas partes: despidos masivos y congelación de contrataciones. Sus ahorros se agotaron en 3 meses pagando la renta de su departamento. Al 4.º mes, tuvo que mudarse a un cuarto más pequeño. Al 6.º mes, vendió su herramienta especializada para poder comer. Ahora, en su 8.º mes de crisis, solo conservaba una caja con herramientas básicas, su bicicleta y la dignidad que se negaba a perder. Rodrigo no pedía dinero en las calles. Eso era algo que su orgullo no le permitía. En lugar de eso, ofrecía sus servicios como mecánico ambulante, llevando su pequeña caja de herramientas de un lugar a otro en la canasta de su bicicleta. Visitaba estacionamientos de centros comerciales, gasolineras y zonas industriales, buscando conductores con problemas mecánicos que pudiera resolver ahí mismo. Algunos días conseguía 2 o 3 trabajos que le daban para comer. Otros días, como ese martes de agosto, pasaban las horas sin ninguna oportunidad. Eran casi las 5 de la tarde cuando Rodrigo decidió dirigirse hacia la zona de San Jerónimo, un área residencial donde a veces encontraba clientes dispuestos a pagar por pequeños servicios mecánicos. Pedaleaba por la avenida Gonzalitos cuando notó a una mujer parada junto a un auto gris oscuro con el cofre abierto. Tenía aproximadamente 40 años, vestía ropa sencilla, unos pantalones de mezclilla y una blusa blanca, y miraba el motor con expresión de absoluta confusión. A su lado, 2 bolsas del supermercado descansaban en el suelo, probablemente con alimentos que necesitaban refrigeración pronto. Rodrigo se detuvo a unos metros de distancia, observando la escena. La mujer intentó usar su teléfono celular, pero aparentemente no tenía señal o batería. Miró a su alrededor con gesto de preocupación, como calculando qué tan lejos estaba de su casa y si podría cargar las bolsas caminando bajo ese calor sofocante.
Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. «Disculpe, señora», dijo Rodrigo bajándose de la bicicleta y acercándose con pasos lentos para no asustarla. «Soy mecánico. ¿Necesita ayuda con su auto?» La mujer lo miró de arriba abajo, evaluando la situación. Rodrigo era consciente de su apariencia. Pantalón de trabajo gastado, camisa con manchas de grasa que ya no salían ni con cloro, zapatos desgastados. Pero había algo en su postura, en la forma segura con que se aproximaba al vehículo, que transmitía conocimiento genuino. «El motor se apagó de repente», explicó la mujer con un acento que delataba educación. «Estaba esperando en el semáforo y cuando quise avanzar, simplemente se apagó y ya no quiere encender». Rodrigo se inclinó sobre el motor con la familiaridad de quien ha pasado miles de horas estudiando las entrañas de los automóviles. Era un sedán japonés de modelo reciente, probablemente de 5 o 6 años de antigüedad. Escuchó atentamente mientras la mujer giraba la llave. El motor de arranque funcionaba perfectamente, girando con fuerza, pero el motor no prendía. No había ese sonido característico de la explosión en los cilindros. «¿Puedo revisar algunas cosas?», preguntó Rodrigo cortésmente. «Por favor», respondió la mujer, ahora con un tono de esperanza en la voz. Sin herramientas especializadas, Rodrigo tuvo que confiar en sus sentidos y experiencia. Primero verificó las conexiones eléctricas visibles, luego revisó las mangueras de combustible, buscando señales de obstrucción. Colocó su oído cerca del tanque de gasolina, mientras la mujer giraba la llave, escuchando si la bomba de combustible se activaba. Después de varios minutos de inspección meticulosa, encontró el problema: un fusible quemado en la caja de fusibles principal. Era el fusible que controlaba el relé de la bomba de combustible. «Encontré el problema», anunció Rodrigo. «Es un fusible quemado. La bomba de gasolina no está recibiendo corriente eléctrica, por eso el motor no arranca». «¿Y se puede arreglar?», preguntó la mujer. «Necesito un fusible de repuesto», explicó Rodrigo. «Son como 15 o 20 pesos. Hay una refaccionaria aquí a 2 cuadras. Puedo ir a comprarlo si usted me da el dinero». La mujer buscó en su bolsa y sacó un billete de 50 pesos. Rodrigo tomó el dinero, regresó a su bicicleta y pedaleó rápidamente hacia la refaccionaria que conocía en la zona. Compró el fusible correcto, verificando 2 veces que fuera del amperaje adecuado, y regresó en menos de 10 minutos. Con movimientos precisos y seguros, Rodrigo retiró el fusible quemado y colocó el nuevo. Luego le pidió a la mujer que intentara encender el auto. El motor arrancó inmediatamente, ronroneando con suavidad. La expresión de alivio en el rostro de la mujer fue inmediata y profunda. «No puedo creerlo», dijo ella con una sonrisa amplia. «Muchísimas gracias. ¿Cuánto le debo?» «Nada, señora», respondió Rodrigo limpiándose las manos en su pantalón. «El fusible costó 18 pesos». «Aquí está su cambio», dijo extendiéndole los 32 pesos restantes. La mujer tomó el dinero, pero inmediatamente sacó su cartera. «No puede ser. Hizo un trabajo profesional. Por favor, permítame pagarle». «De verdad, señora, no es necesario. Me alegra haber podido ayudarla», insistió Rodrigo con humildad genuina. La mujer observó a Rodrigo con una expresión difícil de descifrar, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Finalmente, extendió un billete de 200 pesos. «Al menos acepte esto. Se lo merece». Rodrigo vaciló, pero la sinceridad en los ojos de la mujer lo convenció de aceptar. «Gracias, señora. Que tenga buen día». La mujer asintió, pero antes de subir al auto preguntó: «Perdón, ¿cómo se llama?» «Rodrigo Sánchez, para servirle». «Mucho gusto, Rodrigo. Yo soy...». La mujer hizo una pausa casi imperceptible. «Patricia».
Mientras Patricia cargaba sus bolsas del supermercado en el asiento trasero, miró nuevamente a Rodrigo. «¿Trabaja por esta zona frecuentemente?» «Voy a donde hay trabajo, señora», respondió Rodrigo con honestidad. «Ofrezco mis servicios donde puedo». Patricia asintió lentamente, como procesando información. «Entiendo. Gracias nuevamente, Rodrigo. Fue un placer conocer a alguien tan honesto y competente». Rodrigo se despidió con una inclinación de cabeza y montó su bicicleta. Mientras se alejaba pedaleando, no podía saber que ese encuentro aparentemente casual acababa de cambiar el curso de su vida para siempre. Patricia Garza Villarreal manejó hacia su casa en la exclusiva colonia del Valle, pero su mente estaba completamente enfocada en el mecánico que acababa de conocer. A sus 43 años, Patricia era la propietaria de Transportes Garza, una de las empresas de logística y transporte más importantes del noreste de México. Su compañía manejaba una flota de más de 200 vehículos entre camiones de carga, camionetas de reparto y automóviles ejecutivos. El negocio había sido fundado por su padre 30 años atrás, y ella lo había heredado y expandido hasta convertirlo en una operación multimillonaria con presencia en 5 estados. A pesar de su éxito y riqueza, Patricia mantenía un perfil discreto. A diferencia de otros empresarios que ostentaban su fortuna, ella prefería vestir con sencillez y manejar vehículos modestos cuando salía sola. Ese día había tomado uno de los autos más simples de la compañía para hacer sus compras personales, una costumbre que tenía para mantenerse conectada con la realidad cotidiana de la gente común. El problema del fusible había sido genuino y no planificado, pero la forma en que Rodrigo lo había manejado capturó completamente su atención. En sus años como empresaria del sector de transporte, Patricia había tratado con cientos de mecánicos. Conocía la diferencia entre alguien que solo conocía lo básico y un verdadero experto. La velocidad con que Rodrigo diagnosticó el problema, la seguridad de sus movimientos y sobre todo su honestidad al rechazar inicialmente el pago, le indicaron que estaba frente a alguien excepcional. Esa noche, en su oficina privada en su residencia, Patricia llamó a su jefe de recursos humanos, ingeniero Carlos Ramírez, quien había trabajado con ella durante 15 años. «Carlos, necesito que investigues a alguien para mí», dijo Patricia. «Rodrigo Sánchez es mecánico, trabaja de manera independiente en la zona de Gonzalitos y San Jerónimo. Aparenta unos 35 a 40 años. Quiero saber todo sobre su trayectoria profesional». «¿Es para una posición en la empresa?», preguntó Carlos. «Posiblemente», respondió Patricia. «Pero quiero la información antes de tomar cualquier decisión. Y Carlos, quiero que esta investigación sea completamente discreta». Al día siguiente, mientras Rodrigo recorría las calles de Monterrey buscando trabajo, Carlos Ramírez ya estaba recopilando información sobre él. No fue difícil encontrar referencias. El nombre de Rodrigo Sánchez era bien conocido en el ambiente mecánico de la ciudad. Las primeras llamadas de Carlos fueron a varios talleres de la zona. En el taller Hernández, el propietario dijo: «Rodrigo Sánchez. Claro que lo conozco. Trabajó en el taller San Pedro durante años. Era de los mejores diagnósticos que he visto. Cuando San Pedro cerró, traté de contratarlo, pero ya había congelado contrataciones por la crisis. Me hubiera encantado tenerlo en mi equipo». En Autoservicio Monterrey, el gerente comentó: «Rodrigo es una leyenda entre los mecánicos. Podía diagnosticar problemas complejos de inyección electrónica que otros ni siquiera sabían por dónde empezar. Varios clientes míos me han dicho que lo han visto ofreciendo sus servicios en las calles. Es una lástima lo que le pasó». La información más detallada vino de don Emilio Contreras, el maestro mecánico retirado que había sido mentor de Rodrigo. Carlos lo visitó en su casa en la colonia Mitras.
Rodrigo fue mi mejor alumno, dijo don Emilio con orgullo evidente en su voz. Le enseñé todo lo que sabía, pero él fue más allá. Estudió por su cuenta. Tomó cursos de especialización en sistemas electrónicos cuando apenas estaban comenzando a implementarse en los autos. Era el tipo de mecánico que no se contentaba con solo arreglar. Quería entender completamente cómo funcionaba cada sistema. ¿Y su carácter?, preguntó Carlos. Impecable, respondió don Emilio sin dudar. En 20 años jamás hubo una queja legítima de ningún cliente. Si no podía hacer un trabajo bien, lo decía directamente en lugar de hacer un trabajo a medias. Nunca infló precios, ni recomendó reparaciones innecesarias. Por eso los clientes lo buscaban específicamente. Carlos también habló con Fernanda, la antigua administradora del taller San Pedro. Ella explicó cómo el cierre del taller no tuvo nada que ver con Rodrigo, sino con las malas inversiones del propietario y la crisis económica general. Cuando cerramos, traté de ayudar a Rodrigo a encontrar otro empleo, contó Fernanda. Llamé a todos mis contactos en el sector, pero nadie estaba contratando. Sé que vendió sus herramientas especializadas, que le habían costado años de trabajo reunir solo para poder sobrevivir. Me parte el corazón verlo en esa situación. 2 días después del encuentro con Patricia, Rodrigo estaba sentado en una banca de la Plaza Hidalgo comiendo unos tacos de guisado que había comprado con el dinero que le quedaba. Eran las 2 de la tarde de un jueves caluroso y no había conseguido ningún trabajo en toda la mañana. Su mente calculaba constantemente. Le quedaba dinero para 3 días más de comida y la renta del cuarto vencía en una semana. Necesitaba encontrar trabajo pronto o tendría que dormir en la calle. Mientras comía, observó a una mujer que caminaba hacia la plaza cargando 2 bolsas pesadas de mandado. Tenía aproximadamente 60 años, caminaba con dificultad y se veía agotada por el calor. Rodrigo la reconoció. Era doña Lupita, la señora que vendía tamales en la esquina de su cuarto rentado. Cuando ella pasó cerca de la banca, una de las bolsas se rasgó y varios productos cayeron al suelo. ¡Ay, no!, exclamó doña Lupita con frustración. Rodrigo inmediatamente dejó sus tacos y se levantó para ayudarla a recoger las cosas. Doña Lupita, déjeme ayudarla. Entre los dos recogieron todo: latas de chiles, paquetes de masa, verduras. Gracias, hijo, dijo la señora jadeando por el esfuerzo. Estas bolsas cada vez pesan más. ¿A dónde va?, preguntó Rodrigo. A mi casa en la colonia Moderna. Pero está bien, hijo, ya me las arreglo. Rodrigo vio la distancia que doña Lupita tendría que caminar con ese peso bajo el sol abrasador. Espéreme aquí un momento, dijo. Corrió hasta donde había dejado su bicicleta. La trajo hasta la banca y le dijo: «Use mi bicicleta, doña Lupita. Puede colgar las bolsas del manubrio y le será más fácil llegar a su casa». «Pero, ¿y tú?», preguntó la señora sorprendida. «Yo camino», respondió Rodrigo con una sonrisa. «No es tan lejos. Mañana paso a su puesto por la bicicleta». Doña Lupita lo miró con los ojos humedecidos. «Eres un buen muchacho, Rodrigo. Que Dios te bendiga». Rodrigo ayudó a asegurar las bolsas en la bicicleta y se despidió de doña Lupita. Luego regresó a su banca a terminar sus tacos, ahora tibios, pero todavía satisfactorios. No sabía que a unos 20 metros de distancia, sentada en un auto con vidrios polarizados, Patricia Garza había presenciado toda la escena. Patricia había ido a la plaza siguiendo la información que Carlos le había dado sobre los lugares donde Rodrigo frecuentemente buscaba trabajo. Quería observarlo en su ambiente natural, sin que él supiera que estaba siendo evaluado. Lo que acababa de ver confirmaba todo lo que la investigación había revelado. Rodrigo Sánchez era un hombre de carácter excepcional. Esa noche,
Patricia reunió toda la información que Carlos había recopilado. El expediente de Rodrigo era impresionante. 20 años de experiencia, especialización en sistemas modernos, referencias impecables de colegas y clientes, y ni una sola mancha en su historial laboral o personal. No bebía, no fumaba, no tenía antecedentes penales, no tenía deudas más allá de la renta atrasada. Era simplemente un profesional altamente calificado que había sido víctima de circunstancias económicas adversas. Patricia tomó su teléfono y llamó a Carlos. «Quiero que prepares una oferta de empleo», dijo. «Posición de supervisor de mantenimiento en nuestra flota, salario de 18,000 pesos mensuales para empezar, con prestaciones completas y oportunidades de crecimiento». ¿Para Rodrigo Sánchez?, preguntó Carlos. «Exactamente», confirmó Patricia, «pero quiero hacer esto de una manera específica. Mañana en la mañana quiero que, casualmente, tengas un problema mecánico con tu camioneta en la zona donde él trabaja. Llámalo para que te ayude. Observa cómo trabaja, evalúa su competencia directamente. Si cumple con tus expectativas técnicas, hazle la oferta». Al día siguiente, viernes por la mañana, Rodrigo había ido a recoger su bicicleta con doña Lupita como habían acordado. La señora insistió en darle un paquete de tamales como agradecimiento, que Rodrigo aceptó con gusto, pues sería su comida del día. Pedaleaba por la avenida Madero cuando vio una camioneta pick-up negra, modelo reciente, estacionada con las intermitentes encendidas. Un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con camisa y pantalón de vestir, miraba el motor con expresión preocupada. Rodrigo se detuvo. «¿Necesita ayuda?». El hombre, Carlos Ramírez, aunque Rodrigo no lo sabía, levantó la vista. «El motor está sobrecalentando». La temperatura subió de repente mientras manejaba. Rodrigo se acercó y miró el motor. Era una pick-up con motor V8. Relativamente nuevo. ¿Puedo revisar? Por favor, respondió Carlos, dando un paso atrás para observar. Rodrigo comenzó su inspección metódicamente. Primero verificó el nivel del líquido refrigerante en el reservorio. Estaba lleno. Luego revisó las mangueras buscando fugas o grietas. Todas estaban en buen estado. Palpó cuidadosamente alrededor del radiador y finalmente encontró el problema. El ventilador eléctrico del radiador no se estaba activando. «El problema es el ventilador», explicó Rodrigo. «El motor se calienta normalmente, pero el ventilador que debería enfriar el radiador no está funcionando». «¿Y eso se puede arreglar aquí?», preguntó Carlos. «Depende de qué causa que el ventilador no funcione», respondió Rodrigo. «Puede ser el fusible, el relé, el sensor de temperatura o el motor del ventilador mismo. Déjeme revisar». Durante los siguientes 20 minutos, Carlos observó impresionado mientras Rodrigo realizaba un diagnóstico sistemático y profesional. Primero, verificó el fusible. Estaba bien. Luego, probó el relé intercambiándolo con otro relé idéntico del sistema. Tampoco era eso. Finalmente, con un trozo de cable que llevaba en su caja de herramientas, conectó directamente el ventilador a la batería. El ventilador giró inmediatamente. «El motor del ventilador funciona bien», concluyó Rodrigo. «El problema es el sensor de temperatura del motor que le indica al ventilador cuándo debe activarse. El sensor está fallando y no envía la señal». «¿Se puede reemplazar?», preguntó Carlos. «Sí, pero necesitaría conseguir el sensor específico para este modelo», explicó Rodrigo. «Lo que puedo hacer es un bypass temporal, conectar el ventilador directo para que funcione continuamente mientras maneja. No es la solución ideal porque el ventilador estará encendido todo el tiempo, gastando un poco más de batería y combustible, pero evitará que el motor se sobrecaliente. Luego puede ir a un taller especializado para que reemplacen el sensor adecuadamente». Carlos estuvo de acuerdo con la solución temporal.
Rodrigo realizó la conexión con habilidad, asegurando que todo quedara bien aislado y protegido. Cuando terminó, el ventilador funcionaba constantemente y la temperatura del motor comenzó a bajar. «Impresionante», dijo Carlos genuinamente admirado. «¿Cuánto le debo?» «Con 50 pesos está bien», respondió Rodrigo. No fue nada muy complicado. Carlos sacó su cartera y le extendió un billete de 500 pesos. «Quédese con el cambio. Su trabajo vale mucho más que eso». Rodrigo aceptó el dinero agradecido. 450 pesos significaban comida para varios días y parte de la renta. Mientras guardaba su herramienta, Carlos le preguntó: «¿Tiene tarjeta de presentación o alguna forma de contactarlo?» «No tengo tarjetas», admitió Rodrigo con algo de vergüenza. «Pero puede encontrarme usualmente por esta zona, ofreciendo mis servicios». Carlos asintió y luego, como si acabara de tener una idea, dijo: «Mire, trabajo en una empresa de transporte. Siempre necesitamos buenos mecánicos. ¿Le interesaría hablar sobre una posible oportunidad de empleo?» El corazón de Rodrigo dio un vuelco. «¿Habla en serio?» «Completamente», respondió Carlos sacando una tarjeta de presentación. «Soy el jefe de recursos humanos de Transportes Garza. Después de ver cómo trabaja, creo que podría ser un excelente elemento para nuestra empresa». Rodrigo tomó la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. Transportes Garza era un nombre conocido en la industria. «Sería un honor, señor». «Perfecto», dijo Carlos. «¿Puede venir a las oficinas el lunes a las 9 de la mañana? Quiero presentarlo con la directora de la empresa y hablar sobre una posición específica que tenemos disponible». «Ahí estaré», prometió Rodrigo, tratando de mantener la compostura, aunque por dentro sentía una emoción que no había experimentado en meses. Carlos se despidió y subió a su camioneta, que ahora funcionaba perfectamente con el ventilador activado. Mientras se alejaba, llamó a Patricia por teléfono. «¿Y bien?», preguntó Patricia. «Es tan bueno como parecía», reportó Carlos. «Diagnosticó el problema en minutos, propuso una solución temporal inteligente y demostró conocimiento técnico avanzado. Su forma de trabajar es metódica y profesional. Definitivamente deberíamos contratarlo». «Excelente», dijo Patricia satisfecha. «¿Le diste la cita?» «Lunes a las 9. confirmó Carlos. «Pero Patricia, hay algo más. Este hombre necesita esta oportunidad desesperadamente, pero no la pide. No menciona su situación, solo se enfoca en hacer bien su trabajo. Es exactamente el tipo de persona que queremos en la empresa». Patricia sonrió del otro lado de la línea. «Por eso estamos haciendo esto, Carlos. El lunes prepara todo para su contratación inmediata. Y hay algo más que quiero que organices». El fin de semana pasó lentamente para Rodrigo. El sábado usó parte del dinero que Carlos le había dado para ir a una barbería y cortarse el cabello adecuadamente. Luego fue a un mercado de ropa usada, donde encontró una camisa de vestir en buen estado y unos pantalones formales que le quedaban casi perfectos. Gastó el domingo limpiando y planchando su ropa nueva. Lustró sus zapatos viejos hasta dejarlos lo más presentables posible y repasó mentalmente todo lo que sabía sobre mantenimiento de flotas vehiculares. El lunes por la mañana, Rodrigo se levantó a las 6. Se bañó cuidadosamente, se afeitó, se peinó y se vistió con su mejor ropa. A las 7:30 ya estaba en camino hacia las oficinas de Transportes Garza, ubicadas en el Parque Industrial La Silla. Llegó media hora antes de su cita, así que esperó en la entrada observando el movimiento de camiones y personal entrando y saliendo de las instalaciones. Las oficinas eran impresionantes. Un edificio moderno de 3 pisos, con enormes ventanales, rodeado por un patio de maniobras, donde docenas de camiones estaban siendo cargados o descargados. A un lado, Rodrigo podía ver un taller mecánico grande con varios vehículos en servicio.
A las 9 en punto, Rodrigo se presentó en la recepción. La recepcionista, una mujer joven y amable, revisó su lista y sonrió. El ingeniero Ramírez lo está esperando. Tercer piso, oficina 302. Rodrigo subió en el elevador, sus nervios aumentando con cada piso. Cuando llegó a la oficina 302, tocó la puerta y escuchó la voz de Carlos invitándolo a pasar. La oficina era espaciosa y profesional, con estantes llenos de manuales técnicos y certificaciones enmarcadas en las paredes. Carlos se levantó de su escritorio y estrechó la mano de Rodrigo calurosamente. «Rodrigo, qué gusto verlo. Siéntese, por favor». Durante los siguientes 20 minutos, Carlos le explicó la estructura de la empresa. Transportes Garza operaba una flota de 200 vehículos que requerían mantenimiento constante. El departamento de mantenimiento tenía 3 talleres propios y un equipo de 15 mecánicos, pero necesitaban un supervisor técnico que pudiera coordinar el mantenimiento preventivo, diagnosticar problemas complejos y capacitar al personal. La posición ofrece un salario inicial de 18,000 pesos mensuales, explicó Carlos. Más prestaciones de ley, seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro y bonos por desempeño. También hay oportunidades claras de crecimiento. Si demuestra su valor, y estoy seguro de que lo hará, en 6 meses podríamos estar hablando de una posición de gerencia. Rodrigo escuchaba casi sin poder creer lo que oía. Era más de lo que había ganado en su mejor momento en el taller San Pedro. «Hay solo una condición», continuó Carlos. «La directora de la empresa quiere conocerlo personalmente antes de formalizar la contratación. Es una política que ella tiene con todas las posiciones de supervisor o superiores». «Por supuesto», dijo Rodrigo. «¿Cuándo puedo reunirme con ella?» «Ahora», respondió Carlos levantándose. «Está esperándonos en su oficina». Carlos guió a Rodrigo por un pasillo hasta una puerta de madera elegante con una placa que decía Lic. Patricia Garza Villarreal, directora general. Carlos tocó y abrió la puerta. La oficina era impresionante, espaciosa, con una vista panorámica del parque industrial, decorada con buen gusto, pero sin ostentación. Detrás de un amplio escritorio estaba sentada una mujer que Rodrigo reconoció inmediatamente. «Patricia», dijo Rodrigo sorprendido, olvidando por un momento el protocolo formal. Patricia se levantó con una sonrisa cálida. «Hola, Rodrigo. O debería decir buenos días, señor Sánchez. Bienvenido a Transportes Garza». Rodrigo miró a Carlos, luego a Patricia, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Usted es la directora. Propietaria, en realidad», corrigió Patricia con gentileza. «Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar». Rodrigo se sentó lentamente, su mente tratando de conectar los puntos. El encuentro casual de la semana anterior, el problema del auto, la forma en que Patricia lo había observado. «Antes de que se preocupe», dijo Patricia leyendo su expresión, «el problema del fusible en mi auto fue completamente real. Yo no sabía que ibas a estar ahí ese día, pero la forma en que manejaste la situación me impresionó tanto que decidí investigar más sobre ti». Patricia le explicó cómo había pedido a Carlos que recopilara información sobre su historial profesional, cómo todos los que habían trabajado con él solo tenían elogios para su trabajo y su carácter, y cómo había decidido darle una oportunidad real de demostrar su valía. «Lo del ventilador de la camioneta de Carlos tampoco fue casualidad», admitió Patricia. «Necesitaba asegurarme de que tu competencia técnica era tan sólida como parecía. Carlos es ingeniero mecánico con 25 años de experiencia. Su evaluación confirmó todo lo que yo ya sospechaba. Eres excepcional en lo que haces».
Rodrigo permanecía en silencio, procesando toda la información. Finalmente preguntó: ¿por qué hace esto por mí? No me conoce realmente. Patricia se reclinó en su silla mirando a Rodrigo con expresión seria. Mi padre fundó esta empresa hace 30 años. Comenzó con un solo camión y mucho trabajo duro. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia o su situación actual, sino en su carácter y sus habilidades. Cuando te vi arreglar mi auto, vi a alguien que conocía su oficio y que lo hacía con honestidad y dignidad, a pesar de sus circunstancias. Patricia hizo una pausa y luego continuó. Pero no te estoy ofreciendo este trabajo por caridad, Rodrigo. Te lo ofrezco porque mi empresa necesita a alguien con tu experiencia y tu ética de trabajo. Tenemos problemas con el mantenimiento de nuestra flota que necesitan ser resueltos por alguien que realmente entienda de mecánica avanzada, no solo cambios de aceite y afinaciones básicas. Carlos intervino, abriendo una carpeta sobre el escritorio de Patricia. Nuestro mayor problema actual es con los sistemas electrónicos de los camiones más nuevos. Tenemos 10 unidades Euro 5 que constantemente presentan fallas en sus sistemas de inyección. Los mecánicos actuales no logran hacer diagnósticos precisos y terminamos gastando miles de pesos en piezas que no resuelven el problema. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su instinto profesional activándose. Los sistemas Euro 5 son complejos. Requieren equipo de escaneo específico y conocimiento de los protocolos de comunicación del motor. ¿Qué tipo de fallas están presentando? Durante los siguientes 40 minutos, Rodrigo, Carlos y Patricia discutieron problemas técnicos específicos de la flota. Rodrigo hizo preguntas precisas, identificó posibles causas de los problemas y sugirió procedimientos de diagnóstico. Carlos y Patricia intercambiaron miradas de satisfacción, mientras Rodrigo demostraba un conocimiento técnico que superaba incluso sus expectativas. «Está bien», dijo Patricia finalmente. «Creo que hemos visto suficiente. Rodrigo, ¿acepta la posición de supervisor técnico de mantenimiento?» «Sí, señora», respondió Rodrigo sin dudar. «Acepto». «Excelente», dijo Patricia con una sonrisa. «Carlos te explicará todos los detalles administrativos. Tu primer día oficial será mañana a las 8 de la mañana. Pero hay algo más». Patricia abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. «Entiendo que has tenido dificultades económicas en los últimos meses. Este es un adelanto de tu primer mes de salario. Úsalo para lo que necesites. Ropa de trabajo, herramientas personales, ponerte al día con tus pagos pendientes. No es un préstamo, es parte de tu paquete de bienvenida». Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió y vio el fajo de billetes dentro, sus ojos se humedecieron. Eran 18,000 pesos, exactamente su salario mensual completo. «Yo no sé qué decir», susurró Rodrigo, su voz quebrándose por la emoción. «No digas nada», respondió Patricia con gentileza. «Solo promete que darás lo mejor de ti». «Se lo prometo», dijo Rodrigo limpiándose discretamente los ojos. «No la voy a decepcionar». Después de que Carlos llevara a Rodrigo a completar el papeleo de recursos humanos, Patricia se quedó sola en su oficina, mirando por la ventana hacia el patio de maniobras. Pensaba en su padre, en cómo él siempre le había dicho que los mejores empleados no eran necesariamente los que tenían los currículums más impresionantes, sino los que tenían el corazón y la determinación correctos. Rodrigo Sánchez era exactamente ese tipo de persona. Los primeros meses de Rodrigo en Transportes Garza fueron una revelación para todos. El primer día llegó 1 hora antes de su turno y se quedó 1 hora después,
familiarizándose con cada rincón del taller, cada vehículo de la flota y cada miembro del equipo de mantenimiento. Los mecánicos, inicialmente escépticos sobre tener un nuevo supervisor, rápidamente comenzaron a respetarlo cuando vieron su conocimiento técnico y su disposición para ensuciarse las manos junto a ellos. El problema con los camiones Euro 5 fue su primer gran desafío. Rodrigo pasó 3 días diagnosticando meticulosamente las fallas. Descubrió que el problema no estaba en los inyectores como habían pensado los mecánicos anteriores, sino en un sensor de presión del riel común que estaba enviando señales erróneas al módulo de control. Era un problema sutil que requería conocimiento profundo del sistema para identificarlo. La reparación costó menos de 5,000 pesos por camión, en lugar de los 40,000 pesos que habían estado gastando reemplazando inyectores innecesariamente. Patricia observaba el progreso de Rodrigo desde la distancia, recibiendo reportes semanales de Carlos. En 3 meses, Rodrigo había reducido los tiempos de inactividad de la flota en un 35%. Había implementado un programa de mantenimiento preventivo que estaba evitando fallas costosas, y había comenzado a capacitar al resto del equipo en diagnósticos avanzados. En su revisión de 6 meses, Carlos le informó a Patricia que Rodrigo había superado todas las expectativas. No solo era técnicamente brillante, sino que también tenía habilidades naturales de liderazgo. El equipo de mantenimiento lo respetaba y seguía su guía sin cuestionamientos. «Creo que está listo para más responsabilidad», le dijo Carlos a Patricia. «Estoy pensando en promoverlo a gerente de mantenimiento». Patricia asintió. «Hazlo y aumenta su salario a 25,000 mensuales». Cuando Rodrigo recibió la noticia de su promoción, apenas podía creerlo. En solo 6 meses había pasado de vivir en un cuarto de 3 por 3 metros, preguntándose de dónde vendría su siguiente comida, a ser gerente de mantenimiento de una flota de 200 vehículos con un salario que le permitía vivir dignamente. Había alquilado un departamento pequeño pero cómodo en la colonia obrera. Había comprado ropa nueva y herramientas profesionales e incluso había comenzado a ahorrar. Pero lo que más valoraba Rodrigo no era el dinero o el título, sino la oportunidad de hacer lo que amaba con las herramientas y el apoyo adecuados. Cada mañana se levantaba con entusiasmo genuino por ir a trabajar. Cada problema que resolvía le daba satisfacción profunda. Y cada vez que capacitaba a un mecánico joven, recordaba a don Emilio y la paciencia con que su mentor le había enseñado años atrás. Un año después de su contratación, Patricia llamó a Rodrigo a su oficina. Era una tarde de viernes, y Rodrigo había estado supervisando el mantenimiento programado de 5 camiones nuevos que acababan de incorporarse a la flota. «Siéntate, Rodrigo», dijo Patricia cuando él entró. «Quiero hablar contigo sobre algo importante». Rodrigo se sentó, tratando de adivinar de qué se trataba. Patricia tenía una expresión seria pero no preocupada. «Hace un año», comenzó Patricia, «te ofrecí una oportunidad porque vi en ti potencial que estaba siendo desperdiciado. Has superado cada expectativa que tenía. Nuestros costos de mantenimiento han bajado 40%, mientras que la confiabilidad de la flota ha aumentado significativamente. Pero más importante que los números, has creado una cultura de excelencia en el departamento de mantenimiento». Rodrigo escuchaba atentamente, sintiéndose orgulloso, pero también algo nervioso sobre hacia dónde iba esta conversación. «Estamos expandiendo la empresa», continuó Patricia. «Vamos a abrir una nueva base de operaciones en Saltillo, con su propio taller de mantenimiento. Necesito a alguien que establezca ese departamento desde cero, que contrate y capacite al equipo, que implemente los estándares que has creado aquí. Quiero que seas tú».
Rodrigo sintió una mezcla de emoción y aprehensión. Gerente regional de mantenimiento. Exactamente, confirmó Patricia. Reportarías directamente a mí. El salario sería de 35.000 mensuales más bonos por desempeño. Tendrías total autonomía para estructurar el departamento como consideres mejor. Sería una oportunidad de aplicar todo lo que has aprendido aquí a una operación completamente nueva. Era una oferta increíble, pero Rodrigo tenía una preocupación. ¿Y el equipo aquí en Monterrey? Patricia sonrió. Ya pensamos en eso. Héctor Maldonado, a quien has estado capacitando este año, está listo para asumir la gerencia aquí. Has hecho un trabajo excelente preparándolo. Rodrigo reflexionó por un momento. Un año atrás había estado en las calles sin esperanza. Ahora se le ofrecía dirigir una operación regional importante. La transformación era casi surrealista. Acepto, dijo Rodrigo firmemente. Y gracias, Patricia. No solo por esta oportunidad, sino por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Patricia se levantó y extendió su mano. Gracias a ti, Rodrigo. Has demostrado que mi padre tenía razón. El verdadero talento solo necesita una oportunidad para brillar. 3 meses después, Rodrigo estaba en Saltillo supervisando la inauguración del nuevo taller de transportes Garza. Había contratado y capacitado a un equipo de 12 mecánicos. Había equipado el taller con tecnología de punta y había implementado los mismos estándares de excelencia que habían funcionado en Monterrey. Patricia asistió a la inauguración y dio un discurso sobre la importancia de la calidad y la profesionalidad en el mantenimiento de flotas. Durante el evento, Rodrigo notó a un joven mecánico que observaba todo desde una esquina del taller. Tenía aproximadamente 22 años, ropa de trabajo gastada pero limpia y una expresión que mezclaba admiración con algo de tristeza. Rodrigo se acercó a él. Hola, soy Rodrigo Sánchez, gerente regional de mantenimiento. ¿Vienes buscando trabajo? El joven asintió nerviosamente. Sí, señor. Me llamo Miguel Ángel Torres. Soy mecánico, pero no tengo mucha experiencia formal. He trabajado en talleres pequeños, pero ninguno quiere darme una oportunidad real de aprender. Rodrigo vio algo en los ojos de Miguel Ángel que le resultaba terriblemente familiar: hambre de conocimiento, determinación y un poco de desesperación. ¿Qué sabes hacer? Mantenimiento básico, cambios de aceite, frenos, suspensión, respondió Miguel Ángel. Pero quiero aprender más. Quiero especializarme en sistemas electrónicos y diagnósticos avanzados. El problema es que nadie quiere invertir tiempo en enseñar. Rodrigo sonrió, recordando cuando don Emilio le había dado su primera oportunidad. ¿Tienes herramientas? Solo lo básico, señor, admitió Miguel Ángel. Pero trabajo duro y aprendo rápido, se lo prometo. Rodrigo puso su mano en el hombro del joven. Ven el lunes a las 7 de la mañana. Vamos a darte una oportunidad de demostrar lo que puedes hacer. Si demuestras compromiso y ganas de aprender, yo personalmente me encargaré de tu capacitación. Los ojos de Miguel Ángel se iluminaron con una mezcla de gratitud y esperanza. Habla en serio. Completamente en serio, respondió Rodrigo. Alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Es mi turno de hacer lo mismo por otra persona. Patricia, que había observado la interacción desde cierta distancia, se acercó después de que Miguel Ángel se retirara. Vi lo que hiciste, dijo con una sonrisa. Él me recuerda a mí hace 2 años, explicó Rodrigo. Tiene potencial. Solo necesita que alguien crea en él. Exactamente lo que pensé de ti, respondió Patricia. Creo que has entendido perfectamente la lección. Durante los siguientes meses, Rodrigo trabajó de cerca con Miguel Ángel. El joven resultó ser tan dedicado como había prometido. Llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía preguntas inteligentes
y absorbía conocimiento como una esponja. Rodrigo le enseñó no solo técnicas mecánicas avanzadas, sino también la importancia de la honestidad, la atención al detalle y el orgullo por el trabajo bien hecho. 2 años después del día en que Rodrigo había ayudado a Patricia con su auto, Transportes Garza organizó una cena anual para todo el personal. Patricia aprovechó el evento para hacer varios anuncios, incluyendo la expansión a 2 ciudades más, Querétaro y San Luis Potosí. Y para dirigir estas nuevas operaciones, anunció Patricia ante todos los empleados reunidos: he decidido crear la posición de Director Nacional de Mantenimiento. Esta persona será responsable de supervisar todas nuestras operaciones de mantenimiento en las 5 ciudades donde operamos. Me complace anunciar que Rodrigo Sánchez asumirá esta posición. El salón estalló en aplausos. Rodrigo se levantó abrumado por la emoción. Su salario ahora sería de 50,000 pesos mensuales más bonificaciones y tendría un equipo de más de 60 personas bajo su dirección. Era una posición que nunca había imaginado alcanzar. Cuando Rodrigo subió al estrado para decir algunas palabras, miró al público y vio a Miguel Ángel sentado entre los mecánicos de Saltillo, aplaudiendo con entusiasmo. Vio a Carlos Ramírez sonriendo con orgullo paternal. Y vio a Patricia, la mujer que había cambiado su vida para siempre, observándolo con satisfacción genuina. Hace 2 años, comenzó Rodrigo, su voz firme pero cargada de emoción. Yo estaba en la calle, sin esperanza, viviendo día a día sin saber de dónde vendría mi siguiente comida. Mi único activo era una bicicleta vieja y una caja de herramientas básicas. Lo único que tenía de valor real era mi conocimiento y mi determinación de nunca perder mi dignidad. Rodrigo hizo una pausa, viendo que algunos en la audiencia se limpiaban discretamente los ojos. Una mujer desconocida tuvo un problema con su auto. Yo la ayudé, no porque esperara algo a cambio, sino porque así me enseñaron a ser. Esa mujer resultó ser Patricia Garza, y su simple acto de darme una oportunidad transformó completamente mi vida. Rodrigo miró directamente a Patricia. Aprendí que el éxito no se trata solo de habilidades técnicas o conocimiento. Se trata de carácter, de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, y de usar nuestras bendiciones para ayudar a otros. Patricia no solo me dio un trabajo, me devolvió mi dignidad y mi propósito. Rodrigo entonces miró a Miguel Ángel. Por eso, cuando veo a alguien con potencial que solo necesita una oportunidad, es mi responsabilidad y mi privilegio dársela. Miguel Ángel Torres comenzó con nosotros hace 2 años como aprendiz. Hoy anuncio que será el nuevo gerente de mantenimiento en Saltillo. Miguel Ángel se quedó boquiabierto, al igual que varios de sus compañeros. No había esperado este anuncio. La verdadera medida del éxito, concluyó Rodrigo, no está en cuánto ganamos o qué tan alto subimos, sino en cuántas vidas podemos tocar positivamente en el camino. Gracias, Patricia, por enseñarme esa lección, y gracias a todos por ser parte de esta familia. La sala estalló nuevamente en aplausos. Después del evento, Patricia y Rodrigo se encontraron en la terraza del edificio, disfrutando del aire fresco de la noche de Monterrey. Estoy orgullosa de ti, dijo Patricia, no solo por lo que has logrado profesionalmente, sino por la persona que eres. Has creado un legado de excelencia y generosidad. Aprendí del mejor ejemplo, respondió Rodrigo. Usted pudo haberme dado dinero ese día y seguir adelante, pero en lugar de eso, me dio algo más valioso, una oportunidad de demostrar mi valor y reconstruir mi vida con dignidad. Patricia sonrió. Mi padre solía decir que el dinero resuelve problemas temporales, pero las oportunidades cambian destinos. Tú tomaste esa oportunidad y la convertiste en algo extraordinario.
Permanecieron en silencio por un momento, ambos reflexionando sobre el improbable viaje que los había llevado a ese momento. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Rodrigo finalmente. El día que te presté mi bicicleta a doña Lupita, pensé que estaba haciendo un pequeño favor sin importancia. No sabía que tú estabas observando. No sabía que ese simple acto de bondad confirmaría tu decisión de darme esta oportunidad. Ese es precisamente el punto, respondió Patricia. Los actos de bondad genuinos no se hacen esperando recompensa, se hacen porque es lo correcto. El universo tiene una forma de recompensar ese tipo de integridad. 5 años después de ese primer encuentro, Rodrigo Sánchez ya no era solo el director nacional de mantenimiento de Transportes Garza. Patricia lo había promovido a vicepresidente de operaciones, responsable no solo del mantenimiento, sino de toda la logística operacional de la empresa. Su salario era ahora de 6 cifras anuales, tenía una casa propia en una buena colonia de Monterrey y había formado a docenas de mecánicos que ahora ocupaban posiciones importantes en la industria. Pero cada año, en el aniversario del día que conoció a Patricia, Rodrigo hacía algo especial. Tomaba el día libre, se vestía con ropa sencilla, montaba su bicicleta vieja que había conservado cuidadosamente todos estos años y recorría las calles de Monterrey buscando mecánicos que ofrecían sus servicios en la calle. Cuando encontraba a alguien con talento genuino pero sin oportunidades, le ofrecía una entrevista en Transportes Garza. De esta manera, Rodrigo había ayudado a más de 20 mecánicos a reconstruir sus vidas. Algunos ahora eran supervisores, otros gerentes, y uno incluso había abierto su propio taller exitoso. Todos compartían la misma historia. Un encuentro casual con un hombre en bicicleta que les había dado la oportunidad que necesitaban. Patricia observaba estas acciones de Rodrigo con profunda satisfacción. Había apostado por un hombre que vivía en las calles, y ese hombre no solo había justificado su confianza, sino que había multiplicado exponencialmente el impacto de ese acto original de fe. El círculo virtuoso que había comenzado con un simple problema de un fusible quemado, ahora había tocado decenas de vidas. Una tarde, Patricia y Rodrigo estaban revisando los planes de expansión de la empresa cuando ella le hizo una pregunta que había estado considerando por un tiempo. Rodrigo, ¿alguna vez has pensado en contar tu historia públicamente? Podría inspirar a muchas personas. Rodrigo reflexionó por un momento. Siempre he pensado que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Pero si mi historia puede darle esperanza a alguien que está pasando por lo que yo pasé, entonces tal vez valga la pena compartirla. Varios meses después, Rodrigo fue invitado a dar una charla en el Tecnológico de Monterrey sobre liderazgo y superación personal. El auditorio estaba lleno de estudiantes de ingeniería, jóvenes profesionales y empresarios. Rodrigo subió al estrado sin notas, simplemente con su historia y las lecciones que había aprendido. Contó todo, desde sus días durmiendo en un cuarto miserable, ofreciendo sus servicios en las calles, hasta el encuentro que cambió su vida. Habló sobre la importancia de mantener la integridad incluso en los momentos más oscuros, sobre cómo el carácter de una persona se revela en sus acciones cuando nadie está mirando, y sobre la responsabilidad de aquellos que han recibido oportunidades de crear oportunidades para otros. El día que ayudé a una mujer desconocida con su auto, dijo Rodrigo hacia el final de su charla, no lo hice pensando en lo que podría recibir a cambio, lo hice porque era lo correcto. Resulta que esa mujer estaba evaluándome, observando no solo mis habilidades técnicas, sino mi carácter. Y cuando le presté mi bicicleta a una señora mayor, sin saber que estaba siendo observado, sin darme cuenta, estaba confirmando que mi bondad era genuina, no calculada.
Rodrigo miró al público haciendo contacto visual con varios estudiantes. La lección no es ser bueno para obtener recompensas. La lección es que cuando eres genuinamente bueno, cuando actúas con integridad incluso cuando es difícil, cuando mantienes tu dignidad en las circunstancias más adversas, el universo tiene una forma de reconocer eso y recompensarlo. Hizo una pausa y luego continuó. Pero hay algo más importante. Cuando recibes una bendición, cuando alguien te da una oportunidad que transforma tu vida, tienes la responsabilidad de hacer lo mismo por otros. El verdadero éxito no se mide por cuánto acumulas, sino por cuánto compartes y cuántas vidas tocas positivamente. Después de la charla, una larga fila de personas esperaba para hablar con Rodrigo. Entre ellos había un joven de aproximadamente 25 años, nervioso y claramente emocionado. Cuando llegó su turno, el joven dijo: «Señor Sánchez, su historia me tocó profundamente. Yo soy mecánico también, recién graduado de una escuela técnica. He estado buscando trabajo durante 8 meses sin éxito. Estoy comenzando a perder la esperanza. Su historia me recuerda que debo seguir intentando, que debo mantener mi integridad incluso cuando es difícil». Rodrigo sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. «¿Cómo te llamas?» «Leonardo Gutiérrez, señor». «Leonardo, ven el lunes a las 9 de la mañana a esta dirección. Pregunta por mí. Vamos a hablar sobre una posible oportunidad en Transportes Garza». Los ojos de Leonardo se llenaron de lágrimas. «¿Habla en serio?» «Completamente en serio», respondió Rodrigo con una sonrisa. «Solo te pido que cuando tengas éxito, y lo tendrás, hagas lo mismo por otra persona que esté donde tú estás ahora». Esa noche, Rodrigo condujo su auto hacia su casa, reflexionando sobre el increíble viaje que había vivido. De un cuarto de 3 por 3 metros a una casa propia, de ofrecer sus servicios en las calles a dirigir operaciones de una empresa multinacional, de preguntarse de dónde vendría su siguiente comida, a poder ayudar a docenas de personas a reconstruir sus vidas. Pero más que los logros materiales, lo que más valoraba Rodrigo era el propósito que había encontrado. Su vida ya no se trataba solo de sobrevivir o incluso de prosperar. Se trataba de ser un puente para que otros pudieran cruzar del dolor a la esperanza, de la desesperación a la dignidad, de la invisibilidad al reconocimiento. Cuando llegó a casa, encontró un mensaje de Patricia en su teléfono. «Vi tu charla por internet. Estoy orgullosa de ti. Has entendido completamente lo que traté de enseñarte. El éxito verdadero no está en lo que logras para ti mismo, sino en las oportunidades que creas para otros». Rodrigo sonrió y respondió: «Gracias por ser mi primera maestra de esa lección. Todo lo que he logrado comenzó con tu fe en mí». Esa noche, antes de dormir, Rodrigo miró por la ventana de su habitación hacia las luces de Monterrey brillando en la oscuridad. En algún lugar de esa ciudad, probablemente había otros como él había sido, personas talentosas, trabajadoras, íntegras, que solo necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. Y Rodrigo sabía que su misión en la vida era encontrar a esas personas y ser para ellos lo que Patricia había sido para él. Alguien que viera más allá de las apariencias, que reconociera el potencial oculto y que tuviera el coraje de apostar por ese potencial. El simple acto de prestar su bicicleta a una extraña había cambiado su destino. Pero más importante aún, ese cambio de destino había creado un efecto dominó que continuaba tocando vidas años después. Y ese círculo virtuoso seguiría expandiéndose, una oportunidad a la vez, una vida transformada a la vez, demostrando que los actos de bondad genuina nunca son realmente pequeños, sino que son las semillas de transformaciones extraordinarias
que pueden cambiar no solo una vida, sino generaciones enteras. Y así, la historia de Rodrigo Sánchez se convirtió en leyenda en Monterrey. El mecánico que prestó su bicicleta a una extraña y 2 días después descubrió que esa extraña era una millonaria que le cambiaría la vida para siempre. Pero la verdadera moraleja de su historia no estaba en la recompensa que recibió, sino en la integridad que mantuvo cuando no tenía nada y en la generosidad que practicó cuando finalmente lo tuvo todo.